Está Sebastián aquí en Radio Colón, está Raúl Gordillo, Adrián Tejada y Celia Llanes. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, ¿cómo anda? ¿Ustedes cómo están? Muy bien, ¿Cómo, trabajando a cómo esta está el hora ya. trabajo? Y sí, a esta hora hay que trabajar muchísimo, si no nos llega la carne a las carnicerías y cuando va doña Carmen al mercado no encuentra la carne que necesita. Contanos cómo estamos con el consumo de carne los sanjuaninos. Bueno, el consumo de carne de los sanjuaninos está en un aproximado a lo que son las medidas nacionales. Nosotros en San Juan, si bien podemos llegar a tener un indicador de las ventas que tiene cada empresa, en un aproximado nos da más o menos como son las medidas anuales. Bien. Más o menos. O sea, estamos aumentando como aumenta Nación. En realidad, a ver, Sí. ha habido un aumento en el consumo de carne en una medida anual, ¿sí? Sí. Eso, O sea, julio a eso- julio. Exactamente, Sí. de julio a julio. Esta medida que nosotros tenemos de este 5% aproximado, que Sí. nos dice del 4,8%, 5% aproximado, que nos dice que ha subido el consumo en esta medida anual, hace referencia, como recién lo explicaban, a los 3 tipos de carne más consumidas, Claro. que es la porcina, la aviar y la vacuna. Sí. Pero en realidad la carne vacuna ha tenido un incremento de consumo del 5,8. Dentro de ese promedio que se hace del 4,8, la carne vacuna ha tenido un 5,8%. Pero estamos hablando de una medida anual, teniendo en cuenta que el año pasado ha sido el año de menor consumo de los últimos 110 años de la historia argentina. Menor consumo de los últimos 110 años. Exactamente. El año 2024. El año 2024. El instituto que hace las mediciones de la carne a nivel nacional empezó a tomar esta medida en el año 1914. Y en el año 1920 más o menos se dio un consumo muy bajo que fue inclusive superado por el consumo que tuvimos el año pasado, que fue de 44 kilos por habitante. Esta recuperación que estamos viendo, la estamos viendo, como te digo, en una medida anual. Pero si tomamos el número real de consumo de enero a julio del año 2024 y lo comparamos con enero y julio del año 2025, podemos decir que en estos 6 meses ha habido solamente un 1,8% de aumento en relación a los primeros 6 meses del año 2024. Es por eso que para tomar la medida de consumo per cápita anual, siempre es prudente tomarla de todo un año consecutivo, ¿sí? Porque a veces las medidas interanuales nos pueden resultar a veces un poco engañosas. Bien, o sea que lo que tenemos que tener claro es que en San Juan, en los últimos 6 meses, se aumentó el consumo de carne. ¿Eso? Sí, ha aumentado un poco el consumo de carne. De todos modos, como les estaba comentando, seguimos por debajo de los niveles históricos. Seguimos por debajo de los niveles históricos porque el consumo de carne sigue siendo muy bajo. Se ha acomodado, si bien hemos visto este aumento, ha ido de la mano de todo un esfuerzo, de todo lo que ha sido la cadena cárnica argentina. Tengamos en cuenta que ha habido un reacomodamiento en la forma de trabajo, adaptado a las nuevas formas de consumo, adaptado también... ¿Qué es esto, Sebastián? ¿Nos podés detallar? Y las nuevas formas de consumo van mucho atado al poder adquisitivo de la gente. Tengamos en cuenta que años en donde la gente ha tenido mayor poder adquisitivo, el consumo ha sido más grande y bueno,
ha habido preferencia por ciertos cortes, ha habido preferencia quizás por cortes más caros. Hoy día la gente se vuelca a un mayor consumo de cortes más económicos y bueno, y la adaptación también de todo el sistema cárnico, porque no solamente los ganaderos, sino los matarifes, las carnicerías, todos han hecho un esfuerzo para que esto también se pueda dar. ¿Y cómo venimos con los precios de la carne? Y los precios de la carne si bien ha habido algunos aumentos, no han sido, han superado los aumentos a la inflación anual, ¿no? Porque sí, los han superado, pero han sido, en relación a otros años, han sido muy medidos. Inclusive algunos aumentos que hemos tenido se han ido después para atrás porque el consumo no los ha ayudado. Ha habido en algunas épocas de este año en donde la carne una semana aumentó y la otra semana bajó lo que había aumentado porque el consumo no lo acompañaba. Claro. Y como siempre decimos, como siempre les digo, la carne, si bien puede influir el precio, algunos factores quizás políticos, quizás económicos, el primer factor que influye en el aumento del precio de la carne es la oferta y la demanda. Si tenemos una vaca para una persona, el precio es uno, pero si tenemos una vaca para 100 consumidores, el precio va a subir. Exacto. Hoy día, con un consumo contraído, podemos hablar de una cierta estabilidad en el precio, en donde los aumentos no han sido tan bruscos. Y si hablamos de aumento de mes a otro, ¿de cuánto? ¿1,4, 1,5, 1,6? Y en este momento no tengo acá el aumento. Por ejemplo, si yo te digo que compro un kilo de buen asado, 10.000 pesos, ¿es caro o es barato? Y hoy día 10.000 pesos es barato. Barato. Sí. Hoy día 10.000 pesos es barato en relación a los precios que hay en las carnicerías. Bien. Los precios de la carnicería también hay que tener en cuenta que son proporcionados por cada una de las carnicerías. Claro, sí. Las carnicerías reciben una media res, que la reciben a un precio, ellos se encargan del desposte, y de ahí la variación de precio que puede haber en una carnicería a la otra es también por una cuestión de oferta y demanda. Los cortes que más les cuesta salir son más económicos y los que menos cuestan que salgan siempre son un poco más caros. Claro. Por eso quizás la punta de espalda tiene un valor, que es el corte más demandado en San Juan, y quizás la carne molida común, que tiene otro valor porque quizás es un corte menos demandado, o la carne de paleta entre las blandas, por así decirlo. Sí, pero ¿sabés que yo por ahí estuve en Buenos Aires la semana pasada, justo en el edificio de donde vive mi hija, en la base, calle Avenida Corrientes, en Caballito, decía blanda especial, paleta, 3.999 pesos. A mí me parecía muy barato. Muy barato. ¿En Buenos Aires se manejan esos precios? No, no porque, mira, a ver, tengamos en cuenta de que el kilo de media res de animal, en el cual está compuesto por carne, grasa y huesos, está entre los 6.600 y los 7.000 pesos. Claro. De ahí el desposte, donde la grasa se la sacamos y pasa a costar 900 o 1.000 pesos el kilo, donde sacamos los huesos, que en Buenos Aires se tiran porque tienen, solamente en algunos lugares tienen hábitos de alimentación de comidas de olla, que es donde se ocupan los huesos, y la carne tiende a aumentar el valor. Quizás en provincias como San Juan, donde todavía en muchos hogares se conservan estos hábitos de consumo, en donde se ocupa el hueso, para los animales, puede llegar a tener un mayor valor, y eso es reducir el valor de la carne, de la pulpa. Podemos hablar, pero a 3.000 pesos
la paleta, como Muy cuadril de paleta o paleta bueno, no, chata, 3.900, eran más 4 que 3, sí. Es un sinsentido. Ojo, no me arriesgaría a decir que era vaca. No me arriesgaría a decir que es imposible, sí. Porque también conozco casos de frigoríficos que tienen un sobrestock de mercadería que está cerca de los vencimientos y es mercadería que la liquidan a un precio en el que lo puedan vender todo en una semana, ¿no? Está bien. Bueno, Sebastián, ¿es mucho decir que en el mes de julio se llevaron a faenear 1.200.000 animales en la Argentina? No. No. Si es normal. No, si tomamos en cuenta el consumo interno y el consumo externo, estamos hablando de valores normales. Tengamos en cuenta. Bueno, porque esa es la información. Se llevaron a faenear 1.200.000 animales en el mes de julio en la Argentina. Quería hacerte esta pregunta para saber si era un número que estaba en qué valores, ¿no? Si normales, si... Sí, está en valores normales. Hay que tener en cuenta que lo que ha sido principio de año hasta el mes de julio, hemos estado muy bajo en lo que ha sido exportaciones de carne, por diferentes motivos. Por ejemplo, China abarcaba el 71% de las exportaciones de carne de Argentina, hacía la compra del 71% y el consumo fue restringido y bajó al 59%, y eso estamos hablando de un gran número de animales menos faenados. Después el problema que hubo por la incertidumbre de las retenciones con Estados Unidos, que después se acomodó. Bueno, hemos llegado al mes de julio y agosto, hemos incrementado, el país ha incrementado las exportaciones de carne, también por diferentes acomodamientos políticos. ¿Y eso no nos va a repercutir en el precio? Capaz sí. No, porque la carne, usualmente la carne que se exporta... No es la que se consume en el interior. No es la que se consume dentro del país. Bien, entonces, vamos a estar atentos a ver qué pasa. Ya sabemos qué pasó julio, vamos a ver qué pasa en el mes de agosto y vamos a ver cómo venimos con los precios para fin de año, que uno siempre se guarde una moneda. Sebastián Parra, muchas gracias. No, por favor, a disposición como siempre. Muchas gracias. Bueno, la verdad que con ganas de conversar mucho más con Sebastián, pero me tiene cortito, Adrián, así que vamos a hacer una pausa, ya venimos. Primera edición de noticias. De lunes a viernes de 7 a 9. Informate por Colón, la primera de San Juan.